Muy bien, vamos a continuar el tema y vamos a considerar algunos tipos de problemas de ordenamiento en los que no se consideran todos los objetos disponibles. Es decir, que se quieren hacer ordenamientos tomando solamente algunos de ellos. En estos casos, en vez de permutaciones, nosotros hablamos del término variaciones. Veamos algunas situaciones de este fenómeno. Aquí hay un par de ejemplos en el que dice de cuántas maneras se pueden distribuir los 8 empleados de la empresa en un edificio que tiene disponibles 12 oficinas. Algunos recordarán esto que lo comentamos en el tema de la clase anterior, el principio de la multiplicación, me parece. Pero aquí hay una situación en la que yo tengo 12 espacios disponibles, ¿verdad? Imagínense usted un edificio donde hay 12 oficinas y ahí yo voy a distribuir a los 8 empleados de la empresa. ¿De cuántas maneras yo puedo colocar a los 8 empleados en esas 12 oficinas? Aquí nosotros tenemos un problema de ordenamiento, porque si como yo tengo 12 oficinas y ahí voy a colocar a los 8 empleados, no voy a utilizar todas las oficinas porque van a quedar algunas sin utilizar, ¿verdad? Y por otro lado, es un problema de ordenamiento porque no es lo mismo que en la primera, digamos, oficina que yo ocupe, ponga al empleado 1 y en la siguiente oficina ocupada ponga al empleado 4, que a la inversa, que en la primera oficina que ocupe yo ponga al empleado 4 y en la siguiente oficina ocupada ponga al empleado 1. Por eso es que aquí, en este caso, el orden importa. Y no estoy ocupando todas las oficinas disponibles, por lo tanto, aquí hay un problema de que estoy ocupando nada más un subconjunto de las 12 oficinas. El otro ejemplo o situación que estamos presentando es cuántos números de 3 cifras distintas se pueden componer con los elementos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Tengo 6 cifras del conjunto del que puedo utilizar yo para componer números de 3 cifras. Y cada vez que yo agarre 3, yo voy a dejar por fuera algunas cifras, ¿verdad? Por eso es que no estoy considerando todos los objetos disponibles. Por otro lado, el ordenamiento sí importa. ¿Por qué? Supongamos que yo agarro 3 de estas cifras. Supongamos que agarro el 1, el 2 y el 3. Entonces yo puedo componer el número 1, 2, 3. O sea, el 123. Pero con esas mismas 3 cifras, si cambio el orden de los números, yo puedo componer el 213, o sea, el 213. O sea que el orden en el que coloco las cifras es importante porque si cambio el orden de las cifras, cambia el número, ¿verdad? Entonces, en este caso, no estoy utilizando todos los elementos disponibles, el orden es importante y por último, no hay repeticiones. No estoy repitiendo números. Lo mismo que acá. En esas 12 oficinas, yo solamente voy a ocupar 8 de ellas porque voy a colocar a los 8 empleados. Y en esas 8 que voy a ocupar, yo no voy a ocupar 2 veces la misma oficina. No se puede ocupar 2 veces la misma oficina. Entonces, por eso es que no hay repetición de oficinas. En este caso, y aquí tampoco no hay repetición de cifras, que aquí dice
tres cifras distintas. ¿Ok? Veamos ahora un problema específico. En el curso de matemática discreta hay 12 estudiantes inscritos y se quiere conformar un comité de 3 miembros compuesto por un presidente, un secretario y un vocal para organizar actividades académicas extracurriculares. ¿De cuántas formas puede conformarse el comité? La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿importa el orden en el que voy a designar a estos miembros, a estos 3 miembros del comité? ¿Sí o no? No, no importa. No importa, dice alguien. ¿Por qué no importa? Porque puede ser cualquiera de los 12, no exactamente tiene que ir en orden. Supongamos que agarro a Pedro, a Luis y a María, esos 3 miembros del comité, ¿verdad? Pero me están diciendo que ese comité está compuesto por un presidente, un secretario y un vocal. O sea que si Pedro es el presidente, Juan es el secretario y María es vocal, no es lo mismo que yo pusiera a María de presidente, a Pedro de secretario y Juan de vocal, aunque son los 3 mismos miembros. O sea que aquí el orden sí importa. ¿Está claro? Sí. Está claro porque hay una designación específica, un presidente, un secretario y un vocal. Esta parte del problema hay que ponerle atención porque aquí sí esto está designando un orden. Por otro lado, estoy utilizando en la selección a todos los estudiantes. En la selección que voy a ocupar a todos los estudiantes o solo voy a ocupar un subconjunto de ellos. Un subconjunto. Conjunto porque aquí solo voy a agarrar a 3 de los 12. Por supuesto que todos pueden participar, pero al final solo voy a seleccionar a 3. Y de esos 3, el orden es importante, ¿verdad? Entonces aquí hay respuestas como lo siguiente. El orden importa. No se utilizan todos los elementos y no se repiten los elementos en el ordenamiento. Por eso es que el título de esta lámina se llama variaciones. ¿Por qué variaciones? Porque no se utilizan todos, aunque el orden importa, ¿verdad? Variaciones. Y como no se repiten elementos, variaciones sin repetición. Bueno, ¿cómo podemos nosotros calcular de cuántas formas se puede conformar el comité? Imagínense, de nuevo aquí voy a hacer el recuerdo de la técnica de conteo. De los 12 miembros, lo que puedo seleccionar primero es un presidente. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar al presidente? Con los 12. Con 12 porque todos los 12 son participantes en la selección. Una vez que yo seleccioné el presidente, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar el secretario? De 11 porque se Maneras. Y una vez que seleccioné el presidente y el secretario, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar el vocal? De 10. De 10. Y según lo que conocimos con los principios de la multiplicación, ese es el producto 12 por 11 por 10. Y aquí nosotros vemos lo que acabamos de estar comentando. Muy bien. Este es un problema de variaciones y repetición y recordando el principio de la multiplicación de las técnicas de conteo, yo puedo resolverlo de esa manera. Vamos a otro. Bueno, esto es la fórmula general en el que yo voy a hacer el cálculo de variaciones de n elementos, que es el conjunto total de selección, tomado de K en K. O sea que yo solo voy a tomar de 3 en 3. Y ese valor de K normalmente es un valor K menor que N.
o sea, ordenados, porque el orden sí importa, sin repetir elementos. Entonces, eso se simboliza por la letra V, o V pequeña, con subíndices n, k. Entonces, la fórmula para calcular esto es la siguiente. Se utiliza el producto de los factores, comenzando con el valor n, y lo vamos multiplicando por el valor anterior, n por n-1, por n-2, hasta llegar a el factor n menos k-1. Voy a regresar al ejemplo anterior, y el valor de n en este caso era 12, porque era 12 el conjunto de elementos que se podían seleccionar. Y el comité era 3, o sea que este es el valor de k. ¿Ok? Entonces, n vale 12 y k vale 3. Entonces, ¿cómo nosotros configuramos esta secuencia de productos? Comenzamos por el valor de n, que era 12, ¿verdad? Luego, multiplicamos por n Menos 1. 1, ¿verdad? Que es 11. Luego, por n menos 2, que es 10. Y hasta ahí terminó esa secuencia de factores. Entonces, prácticamente, llegué hasta n, n era 12, n menos 1, n menos 2. O sea, llegué 1 antes de llegar a 3. O sea, que ustedes pueden ver acá que es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos, hasta 1 antes de llegar al valor k. Y como el k puede ser diferente dependiendo del problema, nosotros vamos a tener en cuenta primero quién es el valor de n, quién es el valor de k, para hacer esta secuencia de productos. Si no, ustedes pueden concentrarse en la técnica, en la regla de la multiplicación, para ver cuál es esa secuencia de productos, cuando se trata de un problema de variaciones sin repetición. Veamos otra forma de expresar esa fórmula. O sea, la cantidad de variaciones de n elementos tomados de k en k, que es esta fórmula que yo la repetí aquí, que tenía aquí al principio. Observe que yo puedo hacer la siguiente transformación. Entonces, en vez de llegar hasta n menos k menos 1, yo continúo en el numerador, repito estos factores, y continúo multiplicando por n menos k, por n menos el siguiente más abajo, hasta llegar a 1. De manera que cuando yo completo con estos factores, aquí arriba yo voy a tener desde n hasta 1. Y esto va a ser exactamente n factorial, según la definición de n factorial. Pero para no afectar esta forma, esta operación inicial, cuando yo multiplico por estos, también tengo que dividir por esos factores para no modificar su valor. Entonces, como el numerador es efectivamente desde n, de menos 1, n menos 2, hasta llegar a 1, esto es n factorial. Y en el denominador que queda, de n menos k al n menos k menos 1, al n menos k menos 2, hasta el valor 1. Y esto es efectivamente, según la definición, n menos k factorial. Entonces, esto también es una forma de expresar en forma general la cantidad de variaciones de n elementos tomados de k en k. Veamos un ejemplo particular. Con el alfabeto español de 26 letras, determinar cuántas palabras de 5 letras se pueden escribir. Aquí, ¿cuál es el universo de elementos? ¿O cuál es la cardinalidad
del conjunto de trabajo? Las 26 Las letras. 26 letras. 26 letras. Y de esas 26 yo solo voy a tomar cada vez 5, ¿verdad? Entonces, con 5 letras yo voy a conformar palabras. Ahora bien, aquí hay una cosa que aquí no me dicen que esas letras se pueden repetir o no se pueden repetir. Entonces, cuando no me dicen eso, yo voy a generalizar y voy a considerar de que se pueden repetir las letras. O sea que en esos 5 espacios que yo tengo ahí, yo podría repetir la misma letra porque no me dice. Ahora, si la expresión del problema dijera con el alfabeto español de 26 letras, determinar cuántas palabras de 5 letras distintas se pueden escribir, o algunas veces se expresa cuántas palabras de 5 letras se pueden escribir sin que se repitan letras en cada palabra, ¿verdad? Pero aquí no dicen eso, o sea que no está esa restricción. Puedo yo considerar de que se pueden repetir las letras en esa configuración de 5. Y por eso es que yo he rotulado esta lámina como variaciones con repetición. ¿Y cómo se calcula la cantidad de palabras cuando se pueden repetir letras? Bueno, el orden importa, porque no es lo mismo que yo ponga una letra R en la primera posición, que coloque y después una letra S, que es diferente que coloque una letra S primero y en la siguiente posición una R. O sea que el orden sí importa. Si cambia el orden de las letras, cambia la palabra. Ahora, no se utilizan todos los elementos, porque solo voy a ocupar 5 de las 26. Y ahora también aquí hay una observación que se pueden repetir elementos en el ordenamiento. Aquí podemos nosotros acudir al principio de la multiplicación. Imaginémonos 5 espacios en los que yo puedo escribir ahí 5 de las 26 letras. Preguntémonos, ¿cuántas posibles letras puedo ocupar para la primera posición? 26. 26. 26. Correcto. Bueno, ya ocupé una aquí de las 26. ¿Cuántas posibles letras puedo poner aquí en la segunda posición? Igual 26. 26, porque yo, como no me restringieron, yo podría ocupar otra vez la misma letra, o sea, se podrían repetir. De las 26, puedo ocupar las 26. Y en la tercera posición, igual. Y en la cuarta posición, igual. En la quinta posición, igual. Al final, la cantidad de palabras que se pueden escribir es 26 por 26 por 26 por 26 por 26, equivale a 26 elevado a la quinta. ¿Ok? Porque aquí yo voy a utilizar repetición en cada una de estas posiciones. Muy bien. Aquí está la forma general. Cuando yo tengo una variación de n elementos con repetición tomados de K en K, entonces yo voy a utilizar el símbolo B sub n, K. N es la cantidad total de elementos disponibles y K es la cantidad que voy a sacar de ese universo. Y como se puede repetir en cada una de las K posiciones, yo voy a tener el conteo de n elevado a la K. Veamos otro problema. Determine cuántas palabras de 5 letras tomadas del alfabeto español de 26 letras comienzan con vocal y terminan con vocal. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, este es un problema en el que
Tampoco me dicen que tienen que ser diferentes las letras, o sea que se pueden repetir las letras en esas 5 posiciones. Y como debe comenzar con vocal, en la primera posición yo voy a utilizar una de las 5 vocales, ¿ok? Y además dice que deben terminar con vocal. En esta última posición, ¿cuántas posibilidades tengo? 5. 26. Terminan con vocal. Serían 5, porque como se pueden repetir. Serían 5 en esta posición, ¿ok? Nos quedan por completar estas 3 que están aquí. ¿Cuántas posibilidades de letras tengo yo para esta segunda posición? 26. 26, porque puede cualquiera de las letras, ¿verdad? Las únicas que tenían especiales eran la primera y la última, que era una vocal aquí, una vocal aquí. Y aquí puede ser 26, aquí puede ser igual 26, y aquí puede ser también 26, ¿verdad? Por lo tanto, el total que se puede escribir de palabras es 5 por 26 por 26 por 26 por 5. O lo que es lo mismo, 26 al cubo por 5 al cuadrado. Veamos otra situación. De los 5 mejores estudiantes de bachillerato de un colegio, se quiere seleccionar a 2 de ellos para representarlo en una olimpiada de matemáticas. ¿De cuántas maneras se puede integrar esa pareja? Primero, veamos si el orden importa. Yo tengo los 5 mejores estudiantes y yo quiero seleccionar a 2 para organizar una pareja que va a participar en una olimpiada de matemáticas. No, no importa. No importa porque si la pareja es María y Elena, yo puedo utilizar o seleccionar la pareja agarrando a Elena y luego a María, pero la pareja es la misma, porque ahí no dice que tiene que ir un primer representante y un segundo representante. No hay un orden establecido. Por lo tanto, el orden no importa, ¿verdad? ¿Voy a utilizar a todos los elementos disponibles? No, porque tengo 5 y voy a seleccionar a 2. Y además no se repiten elementos en la selección. Aquí comenzamos a ver casos en los que el orden no importa. Todos los casos anteriores el orden sí importaba. Aquí el orden no importa. Por lo tanto, yo puedo visualizar este problema como la cantidad de subconjuntos de 2 elementos que tiene un conjunto de 5 elementos. Sabemos que en un conjunto el orden no importa. Entonces, si yo tengo un conjunto de 5 elementos, tendría que contabilizar cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo yo adjudicarle a ese conjunto de 5 elementos. Si alguna vez lo vimos nosotros en cursos anteriores, la cantidad de subconjuntos de 2 elementos de un conjunto de cardinalidad 5 se calcula con el combinatorio 5,2. Esa es la cantidad que me da la cantidad de subconjuntos de 2 elementos de un conjunto de cardinalidad 5. Vamos a ver a continuación cómo es que se calcula ese número combinatorio, aunque algunos ya para varios de ustedes ya debe ser familiar. Entonces aquí estamos en presencia de situaciones en las que el orden no importa, ¿verdad? O sea, aquí dice grupos de tamaño K no ordenados, sin repetición. O sea que
el conjunto, la cardinalidad de un conjunto que sea n, y vamos a tomar solamente k, y se representa por Cn, k, que también tiene este símbolo, con este paréntesis grande, en el que arriba se pone la cantidad total o la cardinalidad del conjunto, y abajo se pone la cantidad de elementos que van a ser tomados en cuenta. Y esa fórmula es n factorial dividido k factorial por n menos k factorial. Vamos a ver algunos ejercicios. Aquí tengo este ejercicio. Consideren un alfabeto con 5 vocales y 21 consonantes. ¿Cuántas palabras de 5 letras pueden formarse con las letras del alfabeto, tales que la primera y la última letra sean vocales distintas y las otras 3 sean consonantes distintas? ¿Alguien podría analizar este problema y de qué tipo de situación estamos hablando? Observen que el título de esta lámina dice ejercicios. No dice que es una permutación, no dice que es una variación, ni dice que es una combinación. Además, en el caso de permutaciones o variaciones, no dice que si se repiten o no se repiten los elementos. Eso lo tienen ustedes que determinar de la lectura del problema. ¿Alguien podría hacer algún comentario de la naturaleza de este problema para ver finalmente de qué tipo de problema es? Es de las que no se pueden repetir. Ok, no hay repeticiones, porque todos los elementos que tienen que configurarse en esas palabras son letras todas distintas, ¿ok? Vaya, pero ¿qué otra característica tiene? Que el orden importa. El orden sí importa, ¿verdad? Porque cuando yo cambio el orden de las letras, ya es otra palabra. ¿Y qué más? No se utilizan todos los No elementos. se utilizan todas. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando entonces? Una sin repetición, variación. Variaciones sin repetición. Ya ustedes se van a recordar la fórmula en la que, bueno, aquí para resolver esto, ¿cuántas posibilidades tiene la primera letra de la palabra? 5, Y la última, 4. 4, la segunda letra, ¿cuántas posibilidades tiene? 21, La tercera 20, y la cuarta. 19. Correcto. Muy bien, esto es, al final de cuentas, es un producto de esta variación 21 por 19, 21 por 20 por 19, multiplicado por esta otro, el 5 por 4, que es otra variación. Otro ejercicio. A una persona se le sirven en cada comida 4 platos distintos, de los 9 que son de su agrado. ¿Cuántas comidas diferentes puede hacer esa persona? Antes de empezar a buscar alguna posibilidad, analicemos qué características tiene este problema. El orden importa. El orden No importa. no importa. Sí, no importa porque aquí dice 4 platos distintos. O sea, no dice que primero un póster o primero una entrada o primero un plato principal. 4 platos distintos. O sea que el orden no importa. Bueno, y pues si el orden no importa, ¿de qué tipo de problema estamos hablando? De una combinación. De una combinación. ¿Y cuál es la solución? Sería 9. Combinatorio 9, que ahí pues ustedes pueden imaginarse 9 factorial entre 4 factorial por 9 menos 4 factorial. ¿Ok? Sigamos. Otro ejercicio. En una fila de cine de 10 butacas, ¿cuántas colocaciones diferentes pueden ocupar 3 amigos en esa fila de butacas?
¿Importa el orden? Y en Sí. este caso, Sí, importa. No es lo mismo que siente Juan en un extremo, Pedro en medio y Luis al otro extremo, que otro orden. O sea que el orden sí importa. ¿Cuántas butacas tengo disponibles? 10. ¿Cuántas voy a utilizar? 3. ¿Se utilizan todos los elementos disponibles? No. no, Entonces, ¿qué tipo de problema es? Ah, bueno, no se repiten elementos en la selección. O sea que es otra característica. Entonces, el tipo de problema es variación sin repetición. variaciones sin repetición. Y la solución es, bueno, en la primera de esas ocupaciones puede ser utilizada por 10 posibles. El primero de los amigos tiene 10 posibilidades o 10 butacas disponibles, el siguiente solo tiene 9 y el siguiente solo tiene 8, ¿verdad? Otro problema. Con el alfabeto español de 26 letras, determine la cantidad de palabras de 5 letras distintas y que contengan la letra B. ¿Qué tipo de problemas es este? ¿Importa el orden? Yo creo que sí importa. Importa el orden, porque no es lo mismo que yo coloque una palabra que comience con una R y luego continúe con la letra B y después la letra A, que comience con una que comience con la letra A y después siga con la R, o sea que el orden sí importa. ¿Se utilizan todos los elementos? No. Los elementos disponibles son 26 y yo voy a ocupar 5 a la vez para formar una palabra. O sea que no se ocupan todos los elementos. Y el otro es, ¿se repiten elementos en la palabra? No, no se repiten. No se repita porque aquí dice letras distintas, ¿ok? Entonces estamos en presencia de qué tipo de problema. Variación sin repetición. Variaciones sin repetición. Bueno, aquí el asunto es que aquí hay una condición que complica todo, porque dice que debe contener la letra B. Y por otro lado, bueno, en esos 5 espacios, la letra B tiene que ocurrir. Lo que yo no sé es en qué posición está posiblemente la letra B. Entonces yo podría resolverlo de esta manera. Una manera de resolverlo. Bueno, yo voy a colocar la letra B en la primera posición y voy a contar cuántas posibles palabras puedo conformar o puedo formar utilizando las 25 letras restantes en las siguientes 4 posiciones. ¿Verdad? Esa sería una cantidad. Luego voy a contar cuántas palabras tienen la letra B en la segunda posición. ¿Verdad? Y ver de cuántas maneras puedo yo conformar las letras en las otras 4 posiciones. Y así sucesivamente. Y al final sumar todas esas cantidades que han resultado. Aquí voy a aprovechar para decir que es como que yo resuelva la cantidad de letras, la cantidad de palabras de 5 letras que contengan la letra B en la primera posición o en la segunda posición o en la tercera o en la cuarta o en la quinta. Y aquí en este caso, como preguntó una
compañera de ustedes al principio, aparece la O. Para cada uno de esos conteos, yo tengo que sumar al final esos 5 cantidades que resultan. Bueno, aquí también otro enfoque para resolver este problema es considerar la cantidad total de palabras que se pueden formar, tengan o no tengan la letra B. Y luego a ese total le vamos a descontar la cantidad de palabras que no contienen la letra B. ¿Ok? Y ahí me van a quedar, en esa diferencia, solo van a quedar las palabras, la cantidad de palabras que tienen la letra B. Veamos cómo lo calculamos. La cantidad de palabras que se pueden formar son, como es una variación, N es 26 y K es 5. Por lo tanto, ese conteo de cantidad de palabras, independientemente de que contengan uno la letra B, es la variación 26,5. Y eso es 26 por 25 por 24 por 23 por 22 por 21, porque son letras distintas. Y luego, la cantidad de palabras que no contienen la letra B, es como que yo saco la letra B del alfabeto y solo me quedan 25 letras, y de ahí voy a conformar palabras de 5. Y eso es esta cantidad. Entonces, si a la cantidad total original le resto la cantidad de palabras que no contienen la letra B, esa diferencia es la cantidad de palabras que contienen la letra B. ¿Ok? Muy bien, espero de que ustedes hayan tenido una comprensión de las diferentes posibilidades de los problemas de permutaciones, variaciones y combinaciones, y les aconsejo de que vayan a resolver la guía de problemas que está en su clase. Además de que les ofrezco un punto para el examen final, aquella persona que resuelva, la primera persona que resuelve el problema del desafío politécnico, que es un problema de conteo. Si ustedes visitan la página del desafío politécnico en la página web de la universidad. Muy bien, voy a dejar de... Inge, Sí. una pregunta